Vivimos en tiempos donde los cambios que han estado tomando en la educación son alarmantes y preocupantes. Vamos a hablar un poco acerca de la educación. Quédese con nosotros, ya regresamos. Bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad. Mi nombre es Jaime Espinal y es un gusto poder estar acá con ustedes. Vamos a estar hablando acerca de la educación. La educación, los tiempos en que estamos viviendo, necesita esclarecer su significado, porque a través de las edades y las generaciones pareciera ser que se le ha estado dando un significado muy limitado, un significado que lo limita solamente al conocimiento académico que se obtiene en las escuelas. Quisiera hablar de dos ejemplos. En esta ocasión, en un lugar había un hombre que había cursado todas las escuelas, había logrado muchos grados académicos, posgrados, doctorados, y alguien en algún momento le preguntó que si él era un pecador. Y él dijo, ¿un pecador yo? ¿Qué es el pecado? No sabía qué era el pecado, a pesar de todos los conocimientos que había adquirido en las diferentes universidades. Otra historia la hemos visto hace ya cerca de 2000 años, donde cerca de 12 hombres, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, eran personas iletradas, personas con muy poco conocimiento académico, sin embargo, llegaron a ser grandes hombres de servicio y de conocimiento elevado en esta tierra. ¿Qué es lo que verdaderamente es la educación? ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos transmitir a nuestros hijos? Es muy importante que nosotros recordemos de que la responsabilidad de la educación nunca se ha delegado de los padres. Siempre ha sido, es y será responsabilidad de los padres, no de las escuelas, aunque éstas hacen gran parte también en la educación. Vamos a iniciar a considerar el comienzo de la historia humana. Todo comenzó en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva estaban allí en esa gran aula que era el Edén. Ellos como estudiantes y Dios como su maestro. Las enseñanzas que transmitía a través de la naturaleza y de la revelación sobrepujaba todo lo que nosotros pudiéramos comprender. Ahora, ellos fueron desarrollando su conocimiento allí en el campo. Anteriormente, esa era la vida común, donde se establecían en el campo, ya cuando se fue procreando la tierra, vivían allí en el campo las familias, el padre trabajaba en el huerto, la madre hacía sus oficios allí en el hogar y cerca de sus hijos, con una educación que siempre iba paralela al crecimiento de los hijos. El padre también, ya llegando a una edad los hijos, se involucraba más de cerca en la educación práctica de los hijos.
Este plan de educación nunca ha sido superado por los hombres. El tener a Dios como nuestro maestro, el vivir en medio de la naturaleza, el poder crecer en el conocimiento y en la gracia para con Dios, es algo que el hombre no puede superar. Nosotros necesitamos que nuestros hijos puedan desarrollar un conocimiento útil y balanceado, armonioso y práctico. Muchas veces nuestros hijos se entrenan para poder recibir un conocimiento abstracto que cuando ya crecen en la vida real, muy poco le es útil, porque en la realidad de la vida las cosas son tangibles, son prácticas, son reales. Y es muy importante que en la educación que nosotros le demos a nuestros hijos, ellos puedan recibir esa capacitación que los habilite para ser hombres útiles en la vida, que ellos puedan desarrollar armoniosamente las facultades físicas, mentales, espirituales, emocionales y sociales, que ellos puedan desarrollar esas áreas de una manera armoniosa y que puedan ejecutar los deberes diarios con gran gozo, pudiera concluirse como el significado de una verdadera educación. La base de la verdadera educación es el conocimiento de Dios. Podemos adquirir todo el conocimiento que queramos en esta tierra, podemos conocer muchas ciencias profundas, podemos indagar en muchas pedagogías. Sin embargo, a menos que nosotros tengamos un conocimiento práctico, genuino de Dios, estamos teniendo una gran pérdida en nuestra formación. Cuando hablo de formación, refiero a una formación integral y no solamente una formación externa, no solamente una formación superficial que nos ayude nomás aquí en esta vida, sino una formación íntegra, que no solo nos ayude a tener una vida útil y de servicio aquí en este mundo, sino que nos prepara para una vida todavía mucho más amplia en la eternidad. Así que el aspecto de la educación es más amplio el que a veces nosotros suponemos. Muchos padres envían a sus hijos a las escuelas para que adquieran el conocimiento académico. Y pensamos, ya estamos cumpliendo, ya hemos cumplido con nuestro deber de educación para con nuestros hijos. Pero recordemos que el conocimiento académico es solo una parte del conocimiento de la verdadera educación. La verdadera educación va más allá entonces de lo que es la prosecución de los estudios académicos. Nosotros necesitamos tener presente esto mientras que estamos dando una educación más completa para nuestros hijos. Es muy importante el que nosotros podamos indagar más acerca de qué es lo que comprende la verdadera educación. A veces nos conformamos con lo que ya como padre conocemos, con lo que nos han instruido, y ya al alcance prácticamente de todos o de la gran mayoría están muchos aspectos que nos pueden ayudar a comprender algo más verdadero, algo más completo. Recordemos, sin embargo, de que en el conocimiento de la verdadera educación los padres tienen una parte fundamental. ¿Por qué? Porque en la verdadera educación va un desarrollo armonioso de las diferentes facultades que va a dar como resultado un carácter íntegro. Entonces estamos hablando mucho más allá de un simple conocimiento, sino que estamos hablando de una vida completa. Estamos hablando de una armoniosa unidad de desarrollo de las facultades que van a dar un carácter sólido, firme a nuestros hijos, de tal manera que cuando ellos estén atravesando sus dificultades en la vida,
ellos puedan tener primeramente el conocimiento de un Dios a quien recurrir, que puedan depender de ese Dios también y puedan avanzar en la vida conociendo el desarrollo mismo de la revelación que Dios nos da. Porque dentro de la educación verdadera, la revelación tiene una parte fundamental. La revelación divina es algo que no podemos encontrar por nosotros mismos, es algo que solamente Dios nos puede dar. Y esa revelación la obtenemos conforme nosotros estudiamos cada vez más y más de su santa palabra. Allí en la palabra de Dios podemos encontrar la fuente de la sabiduría. Podemos encontrar allí cómo poder nosotros conducir nuestras vidas, cómo conducir nuestras finanzas, cómo poder nosotros conducir y llevar debidamente el desarrollo físico, cómo poder tener una buena alimentación, cómo poder dar un seguimiento a las leyes de la salud. También tenemos allí los consejos para tener una buena salud mental y emocional. Y tenemos allí el fundamento de toda ciencia verdadera, están allí plasmadas en la palabra de Dios. Así que tenemos mucho para nosotros poder recurrir. Tenemos un arsenal a nuestra disposición. Si nosotros con humildad y con oración vamos a Dios, Él entonces nos va a dar de esa sabiduría que trasciende mucho más allá del conocimiento meramente humano. Dios desea que nosotros podamos desarrollarnos aún mucho más. Y nuestros hijos, cuando ellos están yendo a las escuelas o cuando nosotros les estamos dando educación en el hogar, que es por excelencia algo muy maravilloso, muy ideal, nosotros podemos añadir al conocimiento académico aquel desarrollo de las virtudes que tiene que ver con la diligencia, la disciplina, la puntualidad, la devoción, la adoración a Dios. Nosotros podemos complementar algunos aspectos que quizás no estén recibiendo en el programa educativo o escolar, como la música o arte de cocina, arte de canto. Hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos desarrollar si nosotros tan solo pudiéramos ir a ver cuáles son los designios de Dios para con nuestros hijos. Recordemos siempre que nosotros somos los responsables delante de Dios por el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. Así que nosotros vamos a estar analizando algunos aspectos de la palabra de Dios que nos ayude a comprender más ampliamente cómo es que Dios espera que nosotros podamos llevar adelante la educación para nuestros hijos. En el libro de San Juan, en el capítulo 7, versículo 46, nos dice lo siguiente: los alguaciles respondieron, después de que habían escuchado a Jesús hablar con tal autoridad y tal respaldo, ellos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahora ellos se preguntaban, ¿este hombre no asistió a ninguna de las escuelas contemporáneas populares de su tiempo, a las escuelas de los rabinos? Vieron que él se desarrolló en una aldea y la educación que tuvo fue una educación de hogar. La madre le enseñaba de las escrituras allí en el hogar y el padre le enseñaba los oficios, y así fue creciendo este hombre, o la vida humana de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la gente se maravillaba porque ¿cómo podía hablar de esa forma? Entonces vemos acá que nuestro Señor Jesucristo, al igual que los apóstoles, ellos tuvieron una educación muy superior. Ahora, la educación a la que nosotros le llamamos superior aquí en la tierra es algo limitada, porque la limitamos solo a los conocimientos humanos y a la ciencia relativamente humana. Pero cuando nosotros hablamos de la educación superior, estamos hablando de una educación que trasciende los cielos.
que trasciende más allá de lo que es el ambiente humano. Es algo que va a prepararnos para poder verdaderamente morar en una eternidad en los cielos con nuestro Dios, nuestro Creador. También vamos a mirar en la palabra de Dios, en el libro Proverbios 15, versículo 33, y vamos a analizar acá algunos aspectos importantes que también nos van a ayudar en este tema. En el versículo 33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. El temor de Jehová es la enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Nuevamente, la sabiduría tenemos aquí como centro de esta educación, de toda enseñanza. Pero también vemos acá que la verdadera educación nos da humildad. La verdadera educación nos capacita para servir. La verdadera educación no nos fomenta el orgullo. Lo que, por el contrario, la falsa educación hace, nos fomenta el orgullo, la vanidad y tantas otras cosas tan humanas, y que a veces nos hace tanto daño a nosotros mismos y a nuestras relaciones. Por eso, el poder tener como centro de la educación a nuestro Dios, a nuestro Creador, nos lleva a una atmósfera mucho más amplia para desarrollarnos. Recordemos, fuimos creados para desarrollarnos física, mental y espiritualmente. Cuando nosotros estamos hablando de un desarrollo armonioso, estamos hablando de una verdadera educación. Y muchas veces nosotros le damos muy poca importancia. Incluso dentro de las iglesias cristianas, a veces nos ocupamos tanto del evangelismo, nos ocupamos tanto de ciertas cosas que en sí mismas no son malas, son buenas. Pero cuando nosotros descuidamos la educación, cuando nosotros descuidamos de proveer a nuestra familia con una verdadera educación, entonces estamos limitando a nuestros hijos de una herencia que los enriquecería mucho más que el oro y la plata que le pudiéramos dejar en esta vida. Así que es muy importante que nosotros podamos considerar la importancia de poder llevar una educación que pueda ayudar a nuestros hijos a ser en este mundo unas vidas útiles y a preparar para una vida mucho mejor. También en el Proverbios, aquí mismo en el libro, en el capítulo 3, versículo 19, nos dice que Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Aquí nos está relacionando lo que es la sabiduría con el Creador. Por muchos años se nos ha hecho creer en la evolución, mientras que aquí podemos nosotros ver cómo verdaderamente hubo un diseño inteligente. Verdaderamente nosotros venimos y científicamente comprobados de nuestro Creador. No venimos de un chango, de un mono, que por casualidad surgió por allí una modificación y de allí surgimos, no. Fuimos maravillosamente creados por Dios. Aquí nos dice, Él con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Todo lo hizo planeadamente con sabiduría y somos fruto de un diseño inteligente, no de una evolución o de una casualidad. Y entonces cuando nosotros podemos tener esta base, vamos a verdaderamente saber quiénes somos. Cuando nosotros reconocemos quiénes somos, que somos hijos, hechura de nuestro Creador, nuestra estima recobra un valor y un lugar maravilloso. Pero mientras que nosotros no lo hacemos, nosotros fácilmente nos estamos perdiendo de bendiciones y de desarrollo que Dios ha querido que nosotros podamos lograr. Fuimos creados para crecer,
en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. En la educación de nuestros hijos, debemos de que ellos en nuestro hogar puedan adoptar principios que le vayan a ayudar y los vayan a proteger a ellos para cuando ellos ya algún día vayan a salir del hogar. Deben de aprender oficios manuales, deben de aprender la laboriosidad, la economía, lo que es el orden, la limpieza. Desde pequeños los niños se les puede delegar responsabilidades en el hogar. En vez de dejar que nuestros hijos sean enseñados por la televisión o por otras personas ajenas a nuestra familia, nosotros debiéramos de dedicarles el tiempo, porque para la verdadera educación se requiere tiempo. Y por eso es tan indispensable que las madres puedan estar allí en sus hogares y puedan dedicarles tiempo de calidad a sus hijos. Cuando hablamos tiempo de calidad, estamos hablando de tiempo donde podemos no solo comunicarnos con nuestros hijos, sino que podemos valorar cuáles son las deficiencias de carácter que ellos tienen, cuáles son las fortalezas que por naturaleza ya traen, y entonces cómo podemos nosotros fortalecer para que pueda proveérseles un medio ambiente donde puedan desarrollar al máximo esas facultades que fueron dadas por nuestro Dios. La responsabilidad de los padres es grande, es tremenda, y vamos a ser tenidos en el día de juicio como culpables si nosotros no hemos hecho debidamente lo que como padres debemos de hacer. Por eso en la palabra de Dios podemos tener nosotros las pautas de cómo nosotros podemos educar debidamente a nuestros hijos. Recordemos también que un ambiente propicio es el campo donde muchas lecciones de la naturaleza pueden ser aprendidas por nuestros hijos. El estar en contacto con la naturaleza ennoblece el carácter, nos ayuda y nos protege de tantas atracciones y de tantas inclinaciones malignas que hay en los lugares donde abunda tanto la maldad. Recordemos el plan original de Dios, el plan original de Dios allí en el Edén. Cómo era que fueron instruidos nuestros primeros padres, cómo a través de los años se estuvo llevando esos principios hasta que poco a poco el hombre se fue aislando cada vez más del hogar, con el trabajo, se fueron aconglomerando más las ciudades y llegó hasta el punto donde ya la mujer prácticamente se ha sacado del hogar. Son pocas hoy en día las madres que verdaderamente están dedicadas en proveerles a los hijos una verdadera educación. Aunque tienen muy buenos deseos, muy buenas intenciones, no tienen el tiempo porque están afuera trabajando y mientras se descuida el desarrollo de sus hijos. Los hijos, los seres humanos, específicamente, son las criaturas de más cuidado que Dios haya creado. Desde temprana edad necesitan constantemente de los padres. ¿Cuántos niños necesitan ayuda emocional, ayuda allí de los padres, pero no están? Y tienen que crecer con miles de confusiones en su cabeza, con cientos de trauma, con depresiones, con enfermedades, con toda clase de tipo, cuando ellos pudieron haber sido educados de una manera que los pueda habilitar para poder hacer frente a todas las tentaciones y las circunstancias y crisis que han de enfrentar en este mundo. Es muy importante que nosotros podamos entonces conocer cuáles son los principios y qué es lo que verdaderamente Dios considera como esencial. Mientras que hemos de desarrollar el conocimiento intelectual y académico,
no podemos dejar que solo eso supla lo que la verdadera educación ha de suplir. Necesitamos poder dar a conocer a un Dios a través de nuestro ejemplo. Cuando los hijos queremos enseñarlos en una verdadera educación, los padres han de ser allí la muestra en el trato de uno con el otro, en la utilidad y administración que se le da al tiempo, al dinero, a las relaciones. Estamos nosotros transmitiendo a nuestros hijos constantemente algo. Siempre estamos nosotros transmitiendo algo a nuestros hijos. Qué bueno que nuestros hijos puedan llegar a desarrollarse no solo académicamente de una manera excelente, sino que también ellos puedan crecer mucho más en el conocimiento de Dios. Que ellos, si en algún momento ellos logran adquirir un diploma, un certificado, que puedan tener siempre en prioridad a Dios y que no sea como muchos los casos hoy en día, donde las personas creen que el objeto de la educación es obtener diplomas y certificados, aunque estén alejados de Dios y aunque desconozcan lo verdadero, de donde surge, de donde es la fuente de toda sabiduría, que es Dios. Qué bueno que podamos siempre mantener el conocimiento de Dios como algo primordial, ya sea que podamos avanzar en los estudios y tener diplomas y certificados, pero con un objetivo de servicio a Dios y un conocimiento de Dios, o que si aún no lo tengamos podamos tener lo más valioso, que es el conocimiento de Dios. La verdadera educación transforma al ser. La verdadera educación nos lleva a vivir en una realidad en este mundo. Y no solo eso, sino que nos capacita para ser útiles en este mundo. La verdadera educación es aquel conocimiento que verdaderamente lo llevamos con nosotros, que no necesitamos memorizarnos, sino que es lo que somos. No hay diferencia de lo que nosotros decimos o hacemos porque lo verdadero está en nosotros. Y qué bueno que nosotros podamos tener vidas transformadas a la imagen y semejanza de Dios, llevando adelante un conocimiento de la verdadera educación. Queridos padres que nos ven, que nos escuchan en estos momentos, quisiéramos animarles para que podamos, juntamente con nuestros hijos, avanzar por la senda de la verdadera educación, que podamos tener ese gozo y esa felicidad. Esperamos que nos volvamos a ver muy pronto en este su programa.